Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el curso de introducción a la API de Windows. Habíamos quedado en realizar una animación utilizando Bitmap y utilizando el mensaje timer de Windows. No es que vaya a tirar todo el trabajo que veníamos haciendo, sino que vamos a mejorarlo para poderle dar una mejor forma a esta animación. Para eso he creado nuevas imágenes. Estábamos utilizando esta imagen y sobre ella íbamos a dibujar lo que es una animación en la que la luna salía detrás de los volcanes y recorría el cielo. En ese sentido vamos a tener un problema, ya que al dibujar la luna, para que hiciera el efecto de que salía detrás de los volcanes, necesitábamos primero montar la luna y luego los volcanes, de manera que los volcanes quedaban ocultando la luna y progresivamente ella se iba a ir mostrando. Para eso necesitamos tener entonces separado esta imagen, lo que es el cielo, el fondo, tiene que estar separado de los volcanes, de manera que primero se monta el cielo o el fondo en color azul, luego se monta la luna y luego se montan los volcanes, que van a dar el efecto de que están ocultando todo o parte de la luna, hasta que ésta sobresalga al ir cambiando de posición e ir subiendo. Entonces me dediqué ahora a crear las imágenes por separado. Tengo aquí lo que es el fondo cielo, tengo los volcanes, la luna y tengo una nube que también vamos a montar. Vamos a cambiar algo nuevo, ya que me gustaría que aprendieran a hacerlo de esta manera. No sé si estarán familiarizados con lo que es una variable externa. Extern, y especificamos el tipo de variable que vamos a declarar, hbitmap, y vamos a colocar el nombre fondo cielo punto y coma. Luego una variable externa, extern hbitmap, que se va a llamar volcanes. Una variable externa, hbitmap, que se va a llamar luna. Y una variable externa, hbitmap, que se va a llamar nube. Cada una de ellas va a hacer referencia a uno de los bitmaps que vamos a utilizar para realizar el montaje. Las variables externas, supongo que ya lo sabrán si han programado en C y C++, son utilizadas para declarar variables que van a estar compartidas entre todos los archivos del proyecto. Es una manera de decirle al compilador que esta variable existe y que ha sido declarada o instanciada en alguno de todos los archivos que tiene el programa. Esto que tenemos aquí es simplemente una declaración. Falta hacerse una instancia de esta variable, que es lo que se conocería como definición. En la definición nosotros le daríamos el valor. Por ejemplo, tengo aquí la variable luna. Aquí a la variable luna, que está declarada como externa, yo le estoy dando un valor inicial. El archivo de recursos no lo estoy utilizando, por lo tanto lo voy a cerrar. Y lo mismo tengo que hacer para todos los bitmaps. Por ejemplo, aquí tengo un hbitmap que llamaré volcanes. Y con él voy a hacer referencia al bitmap volcanes. hbitmap load image instancia null. El nombre es volcanes.bmp image bitmap. Las dimensiones, vamos a ver las dimensiones, no recuerdo. Es un mapa de bits de 800 por 338. Así que 800,338 y load from file. Listo, he cargado volcanes. Lo mismo debo de hacer para los otros bitmaps. En este caso debo de cargar el cielo. Así que tengo fondo cielo, load bitmap, el nombre es fondo cielo
Lo demás es similar. El tamaño es 800 por 600 y todo igual. Debo cargar también la imagen de la nube. El nombre es nube.bmp image bitmap y voy a revisar las dimensiones. Tengo que nube es 579 por 135. Listo. Entonces vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, volcanes la cargaba aquí en el main. Ya no es necesario porque lo cargué en el archivo funciones.api. Como esta variable es externa, volcanes, no importa que no la he declarado aquí en main.cpp, ya que como es externa, está compartida entre todos los archivos. Existe para todos los archivos. Lo mismo sucede en el caso de las variables luna. Aquí le he puesto luna, es nube realmente. Lo mismo ocurre entonces para todas esas variables. Creo que en algún video, en alguno de los primeros videos, el nombre de la clase y el título lo guardaba como variables externas. No recuerdo bien si ya lo habíamos hecho antes, esto de usar variables externas. Y en el procedimiento de ventana vamos a tener que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, aquí obtengo las dimensiones de la luna. Esto estaría bien. Recuerden que tengo una estructura llamada luna post. ¿Qué más tengo? El timer. Esto está bien. Luego en el paint tengo aquí seleccionada la luna. Obtengo la información y utilizo transparent bleed para montar la luna. ¿En qué momento cargo el fondo? En el main recuerden que habíamos cargado en un pincel utilizando create pattern brush volcanes para poner el fondo, pero en este caso vamos a utilizar la variable fondo cielo. Fondo cielo, entonces pintaría el área cliente, que sería el fondo. Luego, cuando estemos ejecutando el programa y se genere el mensaje de pintar, luego de que se dibuje la luna, es necesario dibujar los volcanes. Así que vamos a Select Object, ya se dibujó la luna. Vamos a seleccionar en DC Memoria el objeto volcanes. Y ahora vamos a utilizar Transparent Bleed para dibujarlo en DC Cliente. DC Cliente tenemos la ubicación sería 0. La posición en Y tendría que ser el fondo del área cliente, que creo que es 600, menos la altura del bitmap que hace referencia a volcanes. BM height. Esto tengo que hacer varias modificaciones. Por ejemplo, aquí tengo que usar getObject para ahora obtener la información acerca de volcanes. Así que volcanes, coma, size of bitmap y luego ampersand, la dirección de BM. Obtengo la información de volcanes, del bitmap volcanes. Esta operación hace que al fondo del área cliente se le reste la altura del bitmap, lo cual me daría como resultado la esquina superior izquierda. Luego tendría que especificar el ancho, que en este caso es bm.bm height, width sería width, el ancho, y luego bm.bm height, el alto. Luego de ese mem y sería 0,0
de bm.bmwidth, bm.bmheight. El color de transparencia va a ser RGB 255 los tres campos porque es el color blanco. Listo, creo que con eso estaríamos dibujando ya lo que sería la luna. Ya que tengo varias variables globales, entonces todas esas variables globales debo eliminarlas cuando destruya la aplicación, cuando termine la aplicación. Así que delete object, debo eliminar la nube, delete object para eliminar los volcanes, delete object para eliminar la luna y por último para eliminar el fondo cielo. Listo. Vamos a compilar a ver que no hay errores. Al menos en tiempo de compilación no hay errores. Vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, la luna hace justamente lo que queríamos que hiciera. Sale pero se pierde. Vamos a realizar algo para que eso no ocurra. Además vamos a hacer que la luna se mueva de manera un poco en diagonal. Vamos a hacer que en X entonces se incremente la posición en 5. Y además vamos a ver que si la posición en Y, más el alto, que sería, no sé si tengo aquí, tendría que obtener el tamaño, ¿verdad? Tendría que usar getObject luna para obtener aquí las dimensiones de la luna y guardarlas en la estructura bitmap. Aquí entonces para obtener el fondo, para obtener la coordenada de fondo de la luna, sería posición Y más la altura, que sería bm.bmHeight. Con eso ya obtengo la posición del fondo. Entonces, si la parte más baja de la luna es mayor que 0, significaría que la luna ya salió de la pantalla, ya salió del área cliente. Y por lo tanto, deberíamos de inicializarla. Diciéndole que a posición.y le vamos a asignar CX cliente, CY cliente. Ya que CY cliente contiene el alto de la ventana. Eso lo capturamos aquí en el mensaje de Windows Message Size. Luego, aunque realmente este mensaje no se recibiría, creo, más de una vez, porque luego de que se crea la ventana y se recibe este mensaje por única vez, el tamaño ya no se puede cambiar. También tendríamos que crear un if, porque si la posición en X supera el lado derecho de la ventana, entonces tendríamos que volver a iniciar. Así que si la posición en el campo X más el ancho, bmwidth, con esta posición.x más el ancho obtendríamos la coordenada del lado derecho de la luna. Entonces si la coordenada, aunque realmente no, esto no es necesario ya, no es necesario. Simplemente si la posición.x, ya que la posición.x contiene la coordenada del lado izquierdo, y es que si la coordenada del lado izquierdo es mayor que el ancho de la ventana, que es X cliente, entonces la luna ya salió por el lado derecho. Por lo tanto, entonces habría que inicializarlo a 0. Vamos a hacer la prueba. Pues estoy viendo que no ocurre nada. Tuve que pausar el video para revisar cuál era el error
Y resulta que el error era que aquí colocaba mayor que 0. Esto siempre iba a ser mayor que 0. Y eso generaba problemas. Ya que cada vez que se ejecutaba el programa, como esto era verdadero, porque sí que era mayor que 0, entonces se inicializaba la posición siempre. Entonces siempre estaba dibujando la luna detrás de los volcanes y por lo tanto no se miraba. El sentido de esto, les repito, es que cuando la posición en Y más la altura, con esto obtengo el alto. Con esto obtengo la coordenada más baja de la luna, por decirlo de alguna manera. Cuando esta coordenada ya es menor que 0, es porque la luna se ha salido del área cliente. Y por lo tanto, entonces debo inicializarla para que vuelva a dibujarse. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vean cómo la luna va saliendo detrás de las montañas. Hay un pequeño problema y es que va dejando marca. En ese punto la luna vuelve a dibujarse. Miren. Sale por allá. Y ahora se inicializa nuevamente la luna y vuelve a repetir ese ciclo. Esto puede solucionarse sencillamente de la siguiente manera. De la misma manera que lo hicimos cuando lo estábamos solucionando, que quedaba dibujada la parte inferior. Y eso lo hacemos aquí restándole 5, que es lo que incrementa en X. Otra cosa es que esto lo vamos a realizar antes de inicializar la variable. Con eso creo que estaría solucionado. Otra cosa, vieron cómo X salía, vieron cómo la luna cada vez salía más adelantada después de que se inicializaba en Y. Entonces creo que lo mejor sería que cuando se inicialice Y, se inicialice también la posición en X. Listo, vamos a, bueno, en este caso la inicializamos a 40 en el mensaje de crear, me parece. Vamos a ver, la inicializamos en 20. Entonces vamos a inicializarlo en 20 también. Ahí viene la luna. Sigue existiendo el mismo problema. Viene nuevamente la luna. Ahí está. Tenemos que darle solución a este problema. Bueno, este menos 5 realmente no debería de ser aquí. Se lo estaba restando a Y y ese era un error. Es aquí donde debe de restarse. Se me habían cruzado los valores. Vamos a ver. Viene la luna y sigue habiendo el mismo problema. Bueno, entonces es que no es aquí que debo restarlo, sino que debo restarlos aquí, en lo que sería la coordenada inicial del rectángulo. La coordenada inicial del rectángulo debería de estar 5 píxeles antes, ya que 5 píxeles antes porque yo lo he incrementado. Así que vamos a verlo ahora. Pueden ver que ahora sí la luna sale perfectamente. Hay un problema, vean ese parpadeo, como que la luna por un instante aparece antes que los volcanes. Y eso es por el tiempo que le toma la transferencia de las imágenes. Esto puede tener una solución muy sencilla que no he realizado. Necesitamos un bitmap que haga el papel de transición entre las escenas. Vamos a crear un HBitmap llamado escena y lo vamos a crear en el mensaje de pintar. En el mensaje de pintar vamos a decir que al bitmap escena
create compatible bitmap. Esto crea un bitmap compatible con un dispositivo de contexto, en este caso con el del área cliente, con un ancho y un alto que le vamos a dar 800, o más bien vamos a obtener las dimensiones del área cliente, que son CX cliente, CY cliente. Hemos creado un bitmap compatible con el área cliente y con sus dimensiones. Entonces la escena de la luna y de el volcán va a colocarse sobre lo que sería este bitmap escena. Así que aquí la luna se va a dibujar. Vamos a seleccionar, vamos a necesitar incluso otro dispositivo de contexto. Vamos a crearlo aquí como HDC DC escena, vamos a decirle que sea compatible con el DC del área cliente, ya que el bitmap es compatible con el del área cliente. Al final igual delete DC y borramos el DC escena. Debemos borrar el bitmap de la escena también. Delete this object, delete object escena. Luego que se crea el dispositivo de contexto escena, vamos a seleccionar select object, vamos a seleccionar en DC escena, vamos a seleccionar aquí me hace falta un igual. DC escena vamos a seleccionar el bitmap escena. Ahora sobre este dispositivo de contexto que hace referencia a la escena vamos a dibujar la luna. Así que aquí en Transparent Bleed, en lugar de dibujar en DC cliente, dibujamos en DC escena. Listo. Luego vamos a dibujar los volcanes. En lugar de dibujar sobre DC cliente, dibujamos sobre DC escena. Y al final, antes de que acabe todo, vamos a realizar un bit, un transparent BLT para dibujar la escena completa sobre el área cliente. Entonces sobre DC cliente, desde 0,0 y vamos a dibujar, este es el ancho del área cliente, el alto del área cliente sería cliente, DC escena. Esto lo estoy haciendo a ciega porque no he comprobado lo que sería las dimensiones. El color a colocar transparente es el blanco siempre. Estoy seguro que va a haber un error en el que la escena va a salir en negro. Vamos a ver si. Sí. Pueden ver que la luna sale allá, pero no se ve el fondo. Pues ese problema vamos a solucionarlo ahorita. Otra cosa que estoy viendo es que el rectángulo que se actualiza es demasiado grande. No debería de ser demasiado grande. Voy a llenar la estructura RC con las dimensiones del área cliente, haciendo get client rect, ventana y ampersand RC. Voy a llenar la estructura RC con las dimensiones del área cliente. Para pintar, ya que el bitmap escena tiene las mismas dimensiones, para pintar de blanco, fill rect, este bitmap llamado escena. Entonces, luego de que se ha seleccionado el objeto bitmap aquí, luego de que se ha seleccionado el bitmap, lo voy a pintar en blanco. DC escena, le paso las dimensiones, que en este caso las contengo en RC, y le digo white brush. Vamos a ver. Ahora que lo he pintado en blanco, luego se van a montar todas las escenas y ahí está, tal y como lo quería. Sigue habiendo un problema con el rectángulo de actualización y sigue parpadeando mucho. Vamos a revisar eso.
Aquí esto está bien, le restó 5, la posición en Y es normal. Luego tengo posición más ancho, esto está bien. Y luego posición en Y más alto más 10. Parece bien todo. No entiendo por qué. Solamente me queda pensar que mi computadora es tan lenta que se pausa a la hora de estar dibujando. Y ese parpadeo que se ve en color celeste es porque en cuanto no hay nada dibujado en la ventana, rápidamente se pinta con el color de fondo por defecto que le habíamos indicado que fuera ese cielo de color azul. A la escena le podemos agregar una nube antes de que termine todo. Luego de cargar los volcanes, puedo seleccionar en DCMem la nube, obtener su información con getObject y guardarlo en la estructura VM, y luego con Transparent Bit de dibujarla sobre la escena. La vamos a dibujar en la posición 20 para X, o más bien en la posición 50 para X, 40 para Y. Luego tenemos que especificar su ancho, que sería bm.bmWidth, y su alto, bm.bmHeight. La copia la realizamos desde DCMem 0,0 bm.width y bm.bmHeight. Color transparente va a ser blanco, por lo que todos los campos quedan en 255. Vamos a ver la nueva escena. Puede verse la nube. Viene la luna y pasa por detrás de la nube. Pero se arruinó la escena se ha arruinado la escena. Creo que la razón por la que está ocurriendo esto es porque estoy mandando a actualizar solamente una porción de la ventana cuando estoy utilizando, o más bien cuando estoy haciendo que se dibuje toda la escena. Y ya que se dibuja toda la escena, entonces debería de hacerlo mandando a actualizar toda la ventana. Y para actualizar la ventana debo de enviar en InvalidateRec InvalidateRec ventana null para que se actualice toda la ventana y true. Creo que esa sería la solución. Como pueden ver, sigue parpadeando, pero eso es porque mi computadora es súper rápida. Por eso parpadea. Pero el parpadeo hace que se actualice toda la ventana. De manera que, como pueden ver ahora, toda la escena se monta de una sola vez. No como ocurría antes. Espero que les haya gustado este ejemplo. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Los espero en el siguiente.